Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación,
Cambiando el mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días, como cada sábado. Gracias por estar con todos nosotros en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Siempre feliz, contenta y agradecida, más que complacida con Dios por darnos la oportunidad una mañana más de despertar y poder estar aquí conectando con todos ustedes en este programa que lo hacemos con amor, con mucho compromiso y sobre todo con colaboradores que vienen comprometidos con la verdad. Ellos siempre se están pues educándose y buscando informaciones para generar propósito, para generar esa educación que hace falta para precisamente generar más empatía en el mundo. Cambiando el Mundo con Raquel Quesada también es una plataforma que tratamos de crear conciencia, también es un puente que tratamos de crear oportunidades. Es un hogar de quienes siempre han escuchado este programa. Ya estamos en el aire por más de 10 años, señores. 10 años haciendo esto precisamente para generar cambio. Porque cuando más visibilizamos, cuando más los hablamos, cuando más pues tocamos temas diferentes, pues estamos educando y de esa educación podemos generar precisamente el cambio que hace falta en la humanidad. En la humanidad para que ellos puedan accionar a favor de un mundo mejor, de las personas que son más vulnerables, que muchas veces son silenciadas, son calladas, son personas que no se les dan la oportunidad, son personas que necesitan estar visibles y ser las voces de ellos mismos. Pero para eso también tenemos que entregarle las herramientas a ellos para que ellos puedan ser independientes y ser parte de ese futuro que queremos ver. Pero para eso tenemos que trabajar ahora, en el presente. En cada episodio pues tratamos precisamente eso, de dar un abrazo, de hacerle ese acompañamiento a esas familias, a esas personas que están pues generando cambio en el mundo. Ahí estaremos dando una noticia muy importante de la primera astronauta que va a viajar en silla de ruedas. Y de verdad que esto impacta porque estamos generando cambio. En el 1960 en los Estados Unidos pues no habían leyes, pues no habían cambios, también en muchas partes del mundo, y visibilizando, hablándolo con programas como este en los medios de comunicación, haciendo más visible a la persona con discapacidad, es que vamos a generar cambio. Y desde eso se trata también nuestro compromiso, nuestra misión. Tratamos siempre de fomentar los valores importantes que generan el cambio, que es la igualdad sin condiciones, la dignidad como base de toda acción, incluso también la inclusión con compromiso social, la empatía activa, no pasiva, porque muchas veces entendemos que esa empatía activa es la que va a generar el cambio. Queremos tener una empatía, pero no muy activa, media pasiva. Generar también la autonomía y participación plena, la educación como herramienta siempre de libertad, emprendimiento inclusivo para precisamente fomentar un futuro sostenible para toda la familia y siempre celebrar la diversidad. Agradecer siempre a nuestros medios de comunicación que siempre están activos ahí. YouTube
Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vaya a nuestros canales ahí que tenemos en YouTube, también Discapacidad en TV, Discapacidad TV, ahí estamos nosotros en vivo y así también puede ver lo que está pasando aquí en el estudio y conocer esos rostros de esas personas colaboradoras que van a estar hablando de temas diferentes y así usted pues conecta desde su ser, con su imagen y también con todo lo que ellos van a explicar hoy. La Mega 95.1 FM, Radio Águila, Águila Radio Boston FM y Discapacidad al Día, Comunidad en España. Gracias por ser parte de la inclusión, gracias por ser parte de las plataformas y medios de comunicación que están derribando fronteras. Así que esta cita, espero que la cita que vamos a hablar a continuación, espero que la abrace y se la lleve con usted todo el día. Y esta dice así: aprende del ayer, vive el hoy, espera en el mañana. Lo importante, señores, es que muchas veces nosotros no aprendemos de lo que pasó ayer, pero muchas veces nos enfocamos en lo que pasó ayer y no vivimos en el presente, en lo que estamos viviendo hoy, en lo que tenemos de frente de nosotros. Y pues nos angustiamos mucho también esperando en qué va a suceder en el mañana. Entonces mi invitación para hoy es precisamente a que respire, a que vea alrededor todo lo que está pasando hoy con tu vida, a que celebre y aplauda lo que sucedió ayer. Y si fueron errores, si fueron pues procesos difíciles, te aseguro que de eso has aprendido, porque de eso se trata la vida, de eso se trata mi vida, de eso se trata tu vida. De lo que sucedió ayer ya no lo puede cambiar. Pero sí, la invitación es aprender a ser una mejor persona, quizá un mejor padre, un mejor profesional. Yo no era la mamá de ayer cuando mi hija de 28 años nació. Hoy con el que tengo de 11 años, pues trato de no cometer los errores que cometí con ella. Igual cuando empecé el programa hace 10 años. La vida se trata de evolucionar y aprender de los errores. Entonces es mi invitación para ti hoy. Muchas veces nos castigamos mucho con aquello que no hicimos o que hicimos. Somos humanos y cometemos errores. O sea que el pasado ya pasó. Trata de sacudirte el polvo y enfocarte en el hoy. En mirar tu familia, en mirar tu empresa, en mirar tu trabajo. Agradecerle a Dios por ese jefe que tiene o esa oportunidad de tú tener un proyecto y poder conectar con familia. Nunca, nunca te ponga al lado de alguien que está más arriba que tú, solamente para inspirarte, que te inspire. Así sí te puede poner al lado. Pero si te pone a igualarte, ay, que él tiene más. Bueno, quizá en el mañana tú vas a estar en esa posición. Así que vamos a mirar el mañana con algo bello, con algo que puede ser, a seguir caminando con fe. Y te aseguro que si te enfocas en esto que te acabo de decir, agradecida de él, que lo que pasó, pasó. Vivir el del día de hoy, que ofrece tantas cosas, y mirar el mañana como algo bonito que puede suceder y seguir caminando con fe. Así que esa es mi invitación para hoy, y de verdad que si haces esto, como dice la pastora, Dios hará el resto. Vamos a una pausa comercial. Tenemos como invitados especiales a la terapeuta del habla, Eliane Tona, y también tenemos a Francisco Cartagena, que tiene también un tema muy importante, precisamente para los cuidadores. Pausa comercial y retornamos con más, con Cambiando el Mundo, con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida
hasta el propósito que hoy la guía. Una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Cambiando el mundo con Raquel Quezada, señores, y antes de iniciar a esta noticia que me tiene a mí, señores, de verdad, con el corazón roto, y al igual que muchos dominicanos, déjenme agradecer precisamente a la República Dominicana por esta entrega de este reconocimiento en Higüey. Gracias, Higüey, por tanto amor que nos dan a nosotros por igual, a Lula Evolution Boston, que nos reconoció como mujer poderosa de la comunidad. Ese title como que me llama mucho la atención, mujer poderosa. Bueno, señora, mujer poderosa, señores, 2025, muchísimas gracias. La verdad, el escuchar de que mujer poderosa. Y agradecer también a Julia Mejía y a Henry Santana, quienes son también cónsul de la ciudad de Boston, por este reconocimiento también que nos entrega la ciudad de Boston. Así que muchísimas gracias. Más adelante vamos a estar también recibiendo un reconocimiento en la ciudad de Orlando. Agradecida de Dios porque vamos a ser reconocidas por el Capitolio y eso solamente lo hace el Señor. Señores, yo soy un vaso que el Señor derrama y somos instrumentos para bendecir a otros. No siento que deba de recibir tanto agradecimiento, pero si a Dios le place, vamos a recibirlo con mucho amor y humildad. Señores, pasando ya al plano más serio, quiero hablar del tema que ya yo sé que muchas personas y muchos comunicadores han entrado en este tema que ha arropado a la República Dominicana, y es el caso de Senasa. Pero muchas personas, como estuvieron entrevistando a alguien que es un influencer muy conocido, y él no sabía que era Senasa, vamos a educar un poquito a la comunidad para entrar en materia. El Senasa es el Seguro Nacional de Salud. Es la aseguradora estatal que cubre servicios médicos a más de 7.4 millones de dominicanos. ¿Qué pasó realmente? Vamos a explicarle. Las autoridades dominicanas descubrieron un esquema de presunta corrupción y desfalco dentro de Senasa, que habría presuntado corrupción y desfalco. Esto ocurrió entre el 2020 y el 2025. En 5 años sucedió este desfalco. El caso fue denominado Operación Cobra por el ministro público, que presentó un expediente con más de 500 páginas detallando cómo una red integrada por funcionarios y proveedores de salud despidió fondos públicos. La investigación estima que la maniobra fraudulenta afectaron más de 1.500, señores, 900 millones de pesos. Así que eso fue un monto bien grande, señores. Y esto afectó la reserva técnica del seguro. Esto incluyó contratos y pagos por servicios que nunca se brindaron. Por ejemplo, déjenme explicarle, le hacían una operación a un agente, lo ponían en factura y ese individuo nunca se operó. Le recetaban algo, un trasplante, vamos a decir algo así. Decían que ese trasplante había llegado a esa persona y ese trasplante nunca se hizo. Cambios artificiales en estado financiero, documentación falsa para justificar pagos irregulares. Precisamente lo que le estaba explicando. El principal señalado en este caso es Santiago Marcelo Jacín, exdirector ejecutivo de Senasa, junto a otros funcionarios que también colaboraron cercanamente a él. En total fueron 10 personas y me imagino que cuando sigan investigando van a seguir encontrando más, pero hasta ahora han sido 10 personas, han sido acusados en este proceso judicial. Esto incluye estafa al Estado, corrupción administrativa, falsificación documental y lavado activo. Ahora bien, ¿quiénes son los más perjudicados? Ustedes dirán, ¿quiénes son los más perjudicados? Precisamente
la comunidad más vulnerable que no puede pagar un seguro privado. Este es un seguro estatal que estaba supuesto a cubrir muchas cosas que la mayoría de los dominicanos no pueden pagar. Este escándalo no solamente ha afectado financieramente, sino afecta también la confianza en un sistema de salud pública que prácticamente ahora mismo está rota. Compromete recursos destinados a servicios básicos, preocupa a millones de afiliados que dependen de este seguro y también fuerzas políticas, expertos y ciudadanos que claman justicia e igualdad ante la ley. Ahora, ¿de qué yo puedo hablar de este caso? ¿Cómo esto me afecta a mí? La fundación ha enviado muchísimo dinero a muchas familias que me llaman constantemente. No me cubre el seguro. Por ejemplo, por decir un caso, tenemos una familia que le enviamos constantemente pamper, leche y dinero para ella costearse el cambio del tubo gástrico de su hijo, porque el seguro nunca se lo cubrió. Entonces, ¿cómo es posible que un funcionario no le bastó con robar 1 millón? La avaricia lo llevó donde está, con un nombre muy conocido en la República Dominicana, jactándose de andar en carros, porque también eso incluye muchos regalos que se le hacían privados, cuando habían personas muriéndose, que no se le aprobaban las operaciones, no se le aprobaban. Ese niño un día se le pudrió el tubo. Y yo tuve que llamar son cosas que ustedes no las saben, pero las voy a decir porque este caso me afecta a mí también, emocionalmente. Tuve que llamar a una tía mía, que es directora también, en La Angelita, es uno de los hospitales más famosos para niños en la República Dominicana, y ella abrirle la puerta sin ningún costo para que ese niño, esa infección, no se le llegara al estómago. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Afectando a la persona más vulnerable, en este caso a la persona con discapacidad, porque ese niño tiene parálisis cerebral. Y es uno de los casos, entre tantos casos que me llaman, que no tienen para comprar la Kipra, la medicina, porque el seguro no le cubre. El seguro no cubría nada, porque sí había cuartos para robar, pero para cubrirle esto a personas vulnerables que necesitaban este servicio, nunca había. Atención, 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 señor honorable presidente. Si usted no pone un ejemplo con este caso que pasó en Senasa, nadie más va a creer en usted. Porque usted, como persona, que es un líder de todas las personas que están trabajando alrededor de usted, y como usted mencionó que alguien personal me dijo que usted está muy afectado porque Jacín era un amigo personal de usted. Si sus amigos le están afectando a su gestión, ellos también tienen que pagar. El pueblo se devolcó porque quiere justicia, ya está bueno, y siempre los más vulnerables son los más afectados, los niños, las personas con discapacidad y los ancianos. Señores, vamos a cerrar este segmento de noticias con una noticia más también positiva, y es que la primera astronauta en silla de ruedas, Micaela Betancourt, ingeniera aeroespacial y usuaria de silla de ruedas, será la primera persona con discapacidad en volar en el espacio con Blue Origin, marcando un hito histórico en la inclusión espacial. Y esto de verdad que me llena muy de felicidad, ya que bajo el marco del mes entero de diciembre se celebró el 3 de diciembre, pero siempre hay muchos eventos que se siguen celebrando para fomentar también pues el conocimiento de esta fecha y el por qué se está conmemorando esa fecha del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Que esta noticia llegue pues nos llena también de mucha esperanza, de enfocarnos en el hoy, trabajando en el mañana y visualizando que los tiempos van a seguir cambiando y que las personas con discapacidad van a seguir siendo incluidas en un mundo mejor. Señores, Yací está con nosotros, agradecida de Dios que siempre está con nosotros. Ya ella lleva 5 años, 6 años creo, con nosotros, y es una honra decirlo. La terapeuta del habla, Elaine Tona, quien va a hablar hoy del tema ¿qué hacer con los niños y envejecientes con pérdida auditiva en las fiestas? Muy buenos días.
Buenos días, Raquel, un placer estar nuevamente contigo, con tu equipo. Y sí, son unos cuantos añitos ya viniendo al programa porque es una plataforma muy importante para difundir información que necesitan las familias de personas que tienen alguna discapacidad. Y en la mañana de hoy vamos a hablar acerca de los niños y envejecientes que tienen pérdida auditiva, que es una discapacidad auditiva y que tienen necesidades muy particulares, sobre todo en estas fechas donde hay fiestas, hay celebraciones, hay reuniones familiares, y la idea es compartir información para que reflexionemos un poco acerca de qué podemos hacer en nuestros hogares, en nuestras casas o lugares de trabajo también, para ser más inclusivos con estas personas. Siempre estamos hablando de la inclusión, pero pudiera pensarse la inclusión como un evento aislado, cuando es algo más bien de todos los días, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cada día para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan sentirse más cómodos, sentirse más a gusto y sentir que son parte de un ambiente, parte de una familia, parte de un grupo, parte de una conversación, que es algo que suele afectar mucho, sobre todo a las personas mayores? Sentirse parte de una conversación, me refiero a personas que tienen una pérdida auditiva, aun cuando lleven un dispositivo de ayuda auditiva, bien sea audífonos o implante coclear o cualquier otro dispositivo que les facilite la audición, ellos necesitan también alguna participación de nosotros bien específica para no terminar aislados solamente como observadores, sino que puedan integrarse a las situaciones que nos traen estas fechas de celebración. ¿Sabe que es muy importante tomar en cuenta precisamente los familiares externos de esas familias? Dígase tío, abuelo, dígase vecino, hermanos, familia pues cercana, se habla mamá, papá, hermanos. Cuando usted invita a una familia que tiene un hijo, ya sea autismo, yo tuve que invitar ahora para Thanksgiving a una familia con un niño con autismo de 2º grado. Muéstrenle un ambiente donde el niño sea bienvenido. Y los ruidos, ya uno también aparte está entrando en edad que todo le molesta, pero es muy importante que si usted va a invitar a una familia, que usted entienda que ese niño tiene la condición, que usted pues le dé la bienvenida, de que si hay objetos que usted entienda que el niño tiene que pasar por ahí corriendo, si quitarlo, y si lo rompe, pues lo rompió, fine, pero tratar de que esa familia se sienta bienvenida, porque en una, el niño se perdió. En mi caso un poquito grande, y de repente estaba en mi cuarto y se acostó en la cama, y yo le dije, déjalo. Él está haciendo eso porque se siente cómodo en mi casa, se siente en una zona de confort, porque ya ellos habían venido a durar una semana antes de venir a mudarse para los Estados Unidos. Entonces, él entiende. Yo de una vez, porque ella se sintió mal, y yo le dije, no, es que ya él conoce esta casa, él está explorando. Y ella dijo, ay, si todos pensaran así como tú, digo, dime, ¿para qué estamos trabajando esto? Sí, es así. Tú sabes que... Y no quiero entenderme porque él se desnudó. Tú sabes que a veces el autismo como que le da una calor y una cosa. Él se desnudó y se acostó en su cama y yo, déjalo. Él estaba cómodo, pero justamente esos ambientes donde el niño, sobre todo el niño, puede sentirse cómodo, puede sentirse a gusto y que sienten que adaptamos el espacio para ellos, les da más seguridad. Entonces es algo que debemos tomar en cuenta, tanto si en tu familia hay un integrante que tiene alguna discapacidad o alguna condición, como si vienen de visita a tu casa también, como fue tu caso, pues hacer estas adaptaciones, porque la persona se va a sentir mejor, bien sea un niño o un adulto. Y hablamos de niños y adultos porque para los dos hay que hacer ciertas adaptaciones. Y si hay algo que es enemigo número uno de la comprensión del habla, de lo que se dice, es el ruido. Y justamente nuestras celebraciones están llenas de ruido,
porque ponemos música, porque hay fuegos artificiales, porque conversamos y hablamos fuerte, ¿verdad? Dígame una reunión de dominicanos donde todos quieren hablar más duro que el otro. Entonces es bastante desafiante. Es desafiante para un niño y es desafiante para un adulto, para ambos, porque lo que más quiere una persona es no solamente escuchar, sino entender. Nosotros que tenemos audición normal, estamos en una conversación grupal y nosotros queremos entender, más allá de simplemente escuchar. Muchas veces tú escuchas, sabes que te hablaron, sabes que te dijeron algo, pero no entendiste. Entonces ahí es donde vamos y preguntamos, ¿cómo dijiste? Porque nuestro cerebro quiere entender, nuestro cerebro quiere poder procesar esa información que llegó al oído y después al cerebro. Entonces imagínate, el caso, vamos a examinar los dos panoramas. El caso de un niño que tiene pérdida auditiva, cuyo lenguaje quizás está en proceso de desarrollo. Ese niño necesita no solamente escuchar muchas palabras al día, se dice que 21,000 palabras al día debe escuchar un niño para tener un buen desarrollo del lenguaje, sino que esas palabras deben ser inteligibles, es decir, entendibles. Esas palabras, cuando son entendibles, es información valiosísima que llega al cerebro y va construyendo ese cerebro, va haciendo nuevas conexiones, el niño va relacionando lo que oye con lo que ve. Si el lenguaje es claro, si las palabras que llegan a ese cerebro son claras, pero si el lenguaje es difuso, es como borroso, es confuso, ese cerebro no va a recibir la información adecuada. Por lo tanto, es como una información que se está perdiendo, se está desechando porque el cerebro no las está procesando bien. Y en el caso de los adultos, hay que tener mucho cuidado con nuestros adultos mayores o envejecientes porque suele haber fatiga auditiva. Cuando una persona que tiene dificultad auditiva y está en un grupo donde el ruido desafía la comprensión de lo que se está hablando, esa persona tiene que hacer un esfuerzo mental mayor para entender lo que se está diciendo. Si varias personas hablando al mismo tiempo, superponiéndose, con un volumen muy alto, esta persona va a hacer un esfuerzo cognitivo impresionantemente grande, Raquel. Y ocurre entonces lo que se llama la fatiga auditiva y después el aislamiento. Y el aislamiento lo que trae es mayor deterioro cognitivo, depresión y otros signos que no favorecen a la salud de esta persona. Tú sabes que yo este año decidí no ir con mi hijo Joan a una fiesta, no voy a decir de qué, porque la bulla es algo que es imprescindible, o sea, una cosa que extremadamente, que tú no la puedes sostener. Aparte de eso, ponen las luces como que tú estás en una discoteca y es un evento de empresa familiar. Y aparte de eso, pues tú tienes que estar voceando y la gente, tú no compartes con la gente. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿para qué yo voy para allá con Joan? Si es lo que se va a irritar, yo no la voy a pasar bien y ya yo no estoy, yo le dije, yo no estoy para esos canes. Entonces es muy importante también priorizar, ojo con esto, la tranquilidad de sus hijos y de la persona también envejeciente. De no ir a lugares para que los niños salgan más irritados, porque ha pasado esto, que de que llegan el niño empieza a ponerse la mano aquí, a hacer comportamientos inadecuados, pero es una forma de dejarle saber a las familias, sácame de aquí, no estoy en una área donde me siento pues bien. Entonces es muy importante esto. Sí, la música es algo que se disfruta, es algo que es casi obligatorio, ¿verdad? En una celebración, en una reunión, pero no tiene por qué opacar el habla. Es decir, si hay un volumen muy alto, puede llegar a 80 decibeles o más, pero la voz humana llega cuando mucho a 80 decibeles, ¿sí? Es decir, gritar son 80 decibeles, entonces llega un momento que tú te encuentras gritando
porque quieres conversar, quieres hablar. Entonces, no tiene por qué ser un elemento que distorsione la reunión, la música. La música puede ser una música de fondo, puede ser un volumen que sea agradable, ¿sí? Donde la gente pueda conversar y sobre todo que las personas con pérdida auditiva, y voy a hacer énfasis porque esto es muy importante, puedan entender, puedan saber de qué se está hablando, porque muchas veces se pierden en el tema de la conversación. Y nosotros queremos que esas personas también sean parte de eso que se está diciendo, que sean parte de la conversación. Imagínate si fueses tú la persona que tiene pérdida auditiva, que no está entendiendo con claridad todo lo que se está diciendo. ¿Qué te gustaría que hicieran las personas que están contigo? Tus amigos, tus familiares. A ti te gustaría que adaptaran los ambientes a ti, porque eso demuestra empatía, demuestra sensibilidad humana, demuestra compañerismo, demuestra amor por el prójimo. Entonces, con nosotros bajar un poco los decibeles, inclusive acercarnos 30 centímetros a la persona que tiene esa dificultad para escuchar y para entender, ya vamos a hacer que el lenguaje sea más claro, que sea más inteligible, solamente con acercarnos un poquito. Entonces, ¿qué puedes hacer por la persona que tiene una dificultad para escuchar y que está en tu casa en una reunión? Aléjalo de los altavoces. Es decir, ponle una silla lejos de los altavoces. ¿Por qué? Porque eso va a entorpecer que comprenda, va a competir con la conversación. Ponlo cerca de la persona que está llevando la voz principal en esa conversación. Ilumina el ambiente. ¿Para qué? Para que si no entendió alguna palabra, por lectura labial, ¿verdad?, mirando la boca de las personas, pueda complementar y así poder comprender todo lo que se está diciendo. Ambientes muy oscuros, con una distorsión de sonido, hacen que la persona no quiera estar ahí, que se aísle, que se quede en un rincón solamente mirando, pero eso no es la idea. La idea también es hablarle de frente. Si tú estás hablando con una persona que lleva audífonos, que lleva un implante coclear, porque hoy en día se ponen implantes cocleares a niños y también a adultos. Si tú notas que la persona lleva un dispositivo auditivo, háblale de frente, háblale con claridad, modula un poquito más, articula mejor para que esa persona pueda entender. Recuerda que lo primero que quieren es entender. Y si van a hacer algún cambio de tema, dile a la persona, ahora estamos hablando de tal cosa, porque esos pequeños detalles, Raquel, hacen una diferencia y hacen que todos podamos disfrutar, niños, adultos, y que nos sintamos bien, que haya paz, que haya alegría, porque al final estas fechas son para eso, no solamente para gastar dinero en comida, en bebidas, en hacer alarde de wow, mira cómo está mi casa, mi cena de Navidad. Es que Jesús nació y estamos celebrando eso. Entonces es una celebración también que implica expresión de amor. Y puedes demostrar amor a tu prójimo, a un familiar, a una persona con discapacidad auditiva, tomando en cuenta estos pequeños detalles. Así es, y lo importante, como tú dices, que cuando adaptamos el entorno, abrimos el corazón y pues el objetivo que es compartir y celebrar. Una pequeña anécdota rápido, los ruidos muy extremos pueden explotar. Creo que lo estoy diciendo en los tímpanos de los oídos o afectar, porque conocí un amigo que fue a Irak y porque una granada le explotó, él ya no oye de ese lado. Y hubo un niño que no nació con problemas de audición y la mamá lo llevó recién nacido, lo puso al lado de una bocina. El niño quedó sordo, o sea, entonces tenemos que tomar en cuenta estos consejos porque es muy importante y esto pasa realmente. Tus recomendaciones finales y tus redes sociales. Mi recomendación... ¿Y un evento que tiene? Sí, me dijiste. Sí, es un material que preparé, antes de darles la recomendación, un material que preparé para las familias
para que los niños no pasen tanto tiempo frente a las pantallas en estas vacaciones. Se llama 21 días de lenguaje en Navidad, donde hay actividades que pueden hacer en familia, actividades que puede hacer al niño solo, con acompañamiento, y que están con sus respectivas orientaciones para que puedan seguir estimulando el lenguaje en estas fechas, y que si está en terapia el lenguaje, pero pues que no haya retrocesos, que siga habiendo avances, y si el niño todavía no ha iniciado terapia, pues que puedas estimular el lenguaje de tu hijo en estas Navidades. Y para todas esas personas que tienen algún integrante con dificultades auditivas, iluminen el ambiente, háblenle de frente, háblenle claro, inclúyanlos en las conversaciones, bajen un poquito la música de fondo, acércate un poco a esa persona para que se sienta parte de, y seguramente que te lo va a agradecer. Elin, tú estás hablando y yo me estoy riendo porque Claudio del otro lado me está mandando mensajes. ¿Qué pasa? Que tú sabes que Claudio vive en Argentina y yo lo llevé a Santo Domingo, precisamente en los tiempos carnavalescos. Y estábamos en un lugar precisamente que tuvimos que ponernos tapones, porque era tan fuerte el ruido que aún con los tapones no se soportaba. Y eso es lo que él me está diciendo, de que igual cuando Raquel me llevó, es muy importante eso. Estamos señores. en uno de los países más ruidosos del mundo, República Dominicana. Así ¿no? que cuídate también de estar cerca de los altavoces. Es verdad que el ruido excesivo puede dañar no solamente el tímpano, las células ciliadas que están en el oído interno, que son las responsables de procesar los sonidos. Hay personas que han quedado sordas por un impacto muy fuerte de un rato cerca de unos altavoces. Así que no tenemos por qué pasar por eso si podemos bajar el volumen y disfrutar en paz estas fechas. Un día vamos a hacer un programa donde tú vas a traer algo que parezca un oído y va a explicar cuáles son las partes de los oídos, porque incluso hasta los pelitos que tenemos ahí adentro son importantes. Entonces, incluso hasta la cera, escuché, bueno, no es abundancia, pero sí la cera es muy importante, señores. Sí. Gracias, muchas gracias por esta información y siempre estar dispuesta a educar al mundo, porque cuando educamos es que cambiamos el mundo. Señores, vamos a nuestra segunda pausa comercial y retornamos con más. Ahí está Francisco, esperando su oportunidad también para seguir transformando el mundo. Pausa comercial y retornamos. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. En esta oportunidad me place tener un padre que siempre está dispuesto a educar. Un padre que trabaja todos los días con su hijo y a la misma vez que trabaja, pues él lo transforma a él y de esa manera también él está transformando una comunidad. Francisco Cartagena, quien hoy nos va a hablar de la solución para cuidadores, herramienta para la gestión activa. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y gracias por querer transformar a través de la educación. Hola Raquel, de nuevo muchas gracias por darme esta oportunidad en tu programa tan maravilloso. Ya la gente me conoce, ya sea por el libro de la Paloma Pú o por el grupo de padres
que servimos de cuidadores a nuestros hijos, que también se llama así, la Paloma Pu. Pero hoy vengo con algo diferente, Raquel. Vine aquí vestido de guerra, de militar, porque nosotros, como en este crecimiento que tenemos con nuestro niño con autismo, que ya tiene 8 años, hemos entrado en contacto con otros padres profesionales y nos hemos ido dando cuenta de que faltan estrategias. Por eso hemos elaborado lo que sería un protocolo que está formado por muchas soluciones, pero hoy solamente yo voy a trabajar 3 estrategias precisamente para los cuidadores. Fíjate qué pasa. Normalmente los cuidadores vivimos como el hámster, dándole vueltas a la ruedita. Vivimos muy tensos, prácticamente en una zona de guerra constante. Y no debería de ser así. Tenemos que aprender a quitarnos esta pañoleta de guerra, porque lo que hacemos no es un acto de guerra, sino un acto de servicio, un acto de amor hacia ese ser querido que nos necesita. Lo que ocurre es que realmente nos drenamos en ese proceso, agotamos todas nuestras energías y se vuelve prácticamente insostenible. Estamos que nos levantamos temprano, llevamos el niño, por ejemplo, al colegio, con todo el reto psicológico que eso implica, o aquellos que tienen cuidadores, que son cuidadores de adultos también, tienen un reto desde que se despiertan, si logran dormir, ojo, desde que se despiertan en la mañana hasta que se acuestan de nuevo en la noche, ojo, a ver si pueden dormir. Y este es un ritmo que es insostenible. Por eso hay 3 herramientas que yo voy a entregar de estas soluciones, que son muchas, que hemos podido recopilar, que me han funcionado a mí, le han funcionado a otros padres, y que esperamos que los que están ahí viendo este programa también les puedan sacar provecho. Vamos a hacer ejercicio en este programa, de manera que mientras yo voy dando las herramientas, lo interesante sería que lo hagamos, porque todos podemos aprender una herramienta, pero si lo hacemos. Si no, sencillamente digo, oye, mira qué chévere, escuché a alguien que fue al programa de Raquel con una capucha militar, qué chévere, y ya se quedó ahí. La idea es que vayamos un poquito más allá. Pero me gustó mucho como hiciste la entrada, porque realmente nos genera muchas dificultades en el aspecto emocional, pero también nos puede descontrolar nuestra salud, pero también podemos entrar en pánico, podemos entrar en depresión si constantemente, como tú mencionabas, estamos en estado activo, como que estamos en guerra. Cuando transformamos esto como un acto de amor, un acto de cuidado, un acto de que esto es lo que hay, vamos a vivir el proceso, lo disfrutamos más. Y yo sé que sí, que no es fácil, señores, no es fácil, pero cuando miramos esa carita, él nos hace recordar de que la vida, si se ve con la mirada en el lente que Dios quiere que vea a nuestros hijos, es bonita, y como que nos dan esa paz, porque a veces cuando miro a mi hijo, él como que me dice, calma, porque de todos modos mi discapacidad no va para ningún sitio, ¿tú entiendes? Totalmente, es tener las herramientas. La primera herramienta que voy a compartir es el anclaje de rodillas, Raquel. ¿Cómo es el anclaje de rodillas? Lo bueno es que tú lo puedes realizar, y quiero que la gente hoy en día ahora mismo lo haga. ¿Cómo es el anclaje de rodillas? Cuando estás pasando por un momento de tensión fuerte, ya sea porque el niño te hizo un berrinche, o simplemente porque hubo un vecino que dijo algo que no iba a decir, un momento que te va a sacar de tus casillas, vas a apretar tus rodillas, es decir, vas a juntar tus 2 rodillas con fuerza, y vas a apretarla también con las manos. Y así apretando, invito a que la gente lo haga ahora a nivel de entrenamiento. Yo lo estoy haciendo. Rodillas, sí. Toma aire, vamos a contar sosteniendo el aire, 1, 2, 3, 4, apretando fuerte, 5, y sueltas. Y de nuevo, aprietas fuerte las 2 rodillas, las manos también, 1, 2, 3, 4, 5. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5.
Este ejercicio, ¿qué hace? Esa tensión que se está incrementando en ti, en ese momento particular en que vas a perder las casillas, porque todos, señores, todos nosotros nos ha ocurrido, no hay cuidador que diga, sale limpio, todos en algún momento estamos en el lodo como el soldado y no vamos para ningún lado, estamos simplemente cambiando cartuchos y disparando, todos hemos estado ahí. Entonces, este ejercicio, ¿qué te permite? Mentalmente detener ese flujo del hámster, como yo digo, detenerte y decir, déjame ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo yo puedo actuar de una manera más eficaz, más estratégica? Porque, ¿qué pasa? Todos nosotros sabemos que hay un momento, yo digo que es como una cacata interna que se va subiendo, una cacata es una araña, por la cabeza, y uno siente cuando va a comenzar a explotar, uno lo siente, son fracciones de segundos, y tú sabes que si dejas que esa fracción de segundos pase, vas a explotar. Y luego entonces viene el arrepentimiento. Eso es porque hay una parte del cerebro que se encarga, se llama la amígdala, que es la que se encarga de las respuestas de huida y de lucha. Cuando viene, por ejemplo, un peligro real, un perro, un automóvil que hace que reaccionemos de manera rápida, es por la amígdala, no tuviste tiempo de pensarlo. Pero la amígdala también reacciona por situaciones de manera excesiva cuando no debería de hacerlo. Por ejemplo, cuando nuestro hijo tiene un berrinche y todo el mundo lo está mirando, ahí necesitamos mantener la calma para con esa calma poder asimismo bajarle esos estresores a nuestro hijo, porque si él está estresado y yo también estoy estresado, nos metemos en un bucle que para sacarnos de ahí es complicado. No, y de esa manera también, si actuamos por esa impresión de que pasó algo rápido y actuamos sin pensar, también podemos hacer cosas que luego más adelante podemos pues lamentar. Entonces es muy importante pensar, analizar cuando suceden cosas inesperadas, porque somos humanos, porque tenemos eso es de naturaleza, que vamos a actuar de una manera que no es la que el otro esté esperando. Entonces, si tenemos, como tú dices, muchas frustraciones o mucho cansancio, o estamos siempre ready con el cartucho para disparar, cuando se presenta algo, ahí podemos explotar. Entonces ahí también, al nosotros no poner cuidado al que está cuidando, que somos nosotros, por eso es muy importante el care, el cuidarse usted, ya sea salud mental, ya sea salud física, ya sea salud, todo general. Usted no va a reaccionar así porque ya su salud mental no está tan cargada. Y este ejercicio debes realizarlo por lo menos 3 veces en el día, durante 3 días. ¿Para qué? Para que se imprima en tu memoria emocional. Si simplemente lo hacemos ahora y luego lo soltamos, cuando llegue ese momento, no vamos a tener la herramienta. Porque esto es como un ensayo, es como un simulacro. Cuando hay un simulacro de incendio, se repite tantas veces que llega un momento en que ya tú lo haces automáticamente, la evacuación. Y lo mismo pasa con el karate, con el entrenamiento militar, es la repetición. Lo que va haciendo es que el cerebro busque esa respuesta de manera rápida. Pero si ese cerebro no lo hemos entrenado, que cuando ocurre la situación, va a improvisar y puede ocurrir lo que tú dices. La amígdala, que es la buena confiable, como decimos, va a actuar y cuando la amígdala actúa, apaga el razonamiento. Ojo, cuando la amígdala actúa, apaga el razonamiento. Entonces, necesitamos entrenarnos. Ese ejercicio, háganlo varias veces. Otro ejercicio muy bueno es el vuelo del dron. ¿Cómo es el vuelo del dron? Bueno, mientras el soldado está abajo, ¿verdad?, cargando sus cartuchos, no está viendo la periferia, no está viendo la vista, no tiene una vista global. ¿Qué es lo más inteligente entonces? Subir, enviar un dron para que observe todo lo que se mueve y a partir de ahí entonces ya soy más estratégico en mi actuar. ¿A qué te invito entonces? A que en cualquier momento, ojo, el primer ejercicio lo hacemos con las rodillas las primeras veces en nuestra casa, pero ya luego puedes hacerlo parado y nadie se va a dar cuenta, de una manera discreta lo haces. El asunto es apretar el cuerpo lo más que puedas, 1, 2, 3, 4, 5 y soltarlo. Porque la idea es llevarlo ya a una forma práctica y discreta que tú puedas manejar en público. ¿De acuerdo? Entonces, con el vuelo del dron pasa lo mismo. Lo puedes hacer en tu casa, con los ojos cerrados, pero también cuando estás en un lugar público,
vas a imaginarte mirando hacia un lugar fijo, si no quieres cerrar los ojos, imagínate que un dron sube y que tú estás montando en ese dron y estás viendo la situación en la que te estás envolviendo con tu hijo. Estás viéndote a ti o la persona que tú cuidas, sea un niño, un adulto, desde arriba. El simple hecho de tú desapegarte emocionalmente de la situación en la que estás viviendo, aunque sea a nivel de tu imaginación, te ayuda muchísimo. A nivel de tú tomar decisiones posteriores. Y por último, podemos usar hoy en día la inteligencia artificial para que nos dé soporte como un copiloto de viaje en esto. Les voy a compartir por un PDF que tenemos por ahí, un código de barra, para aquellas personas que quieran, en primer lugar, los ejercicios que hemos compartido, tenerlo por escrito, pero también algunas estructuras que pueden usar para crear canciones para recargarse con una inteligencia artificial que se llama Suno, que es gratuita. Yo tengo la versión paga, pero usted puede de manera gratuita crear 5 canciones. Y yo le voy a regalar en ese PDF que van a colocar con el código de barra. Usted lo toma con el celular, lo va a llevar a un formulario donde usted va a colocar su correo y yo le voy a mandar a su correo ese PDF totalmente gratis. Excelente. Es más o menos así. Te van a tener. Excelente. Claudio, ponle en las redes sociales, ponle también aquí ahora, ponle el letrero que fue enviado con el barcode para que las personas, ahora lo estamos viendo, para que ellos puedan pues escanearlo y recibir esto gratis. Francisco, tus recomendaciones finales ya y las redes sociales para nosotros seguir educándonos y saber que es importante en momentos difíciles cómo reaccionar. Sí, mis redes sociales son protégelas @gmail.com, también puede ser lapalomapu @gmail.com, y mi recomendación final es que apartemos tiempo para nosotros como cuidadores, poder hacer las cosas de una manera más estratégica desde un centro fuerte, desde un centro estable, sobre todo con amor. No es una guerra, es un acto de servicio. Excelente, aquí me están escribiendo que quieren que tú hables de cómo estrategia para llevar bien una pareja cuando se tiene hijos con autismo, cosas que ustedes hacen también para compartir, así que esa es tu próxima tarea, consejos para pareja y cómo mantener la dinámica y trabajar en equipo. A todos ustedes, señores, gracias. Francisco, quédate ahí conmigo también para despedir y también para nosotros desearle una feliz Navidad. Sigan pasándola en familia. Recuerden que la verdadera Navidad es un día, pero que la familia se queda y queremos seguir compartiendo con ellos, brindando amor a todos ustedes. Gracias porque de verdad que sí han estado haciéndonos el acompañamiento todo el año, y de verdad que, Francisco, te voy a tomar un ratito ahí para que me le dé un mensaje de Navidad precisamente a los padres que tienen hijos con discapacidad. A todos los padres que tienen hijos con discapacidad, con mucho amor, recordemos siempre que nuestros hijos son una misión que nos han dejado, son una corriente de vida bajo nuestra responsabilidad. Ellos se van a desprender de nosotros. Nuestro gran reto es permitir que se puedan desprender y puedan volar con sus propias alas. Así es. Sigan dándose amor, sigan trabajando en equipo. Recuerden que sí, somos elegidos por Dios para brindarle esa plataforma de seguridad que es el hogar a nuestros hijos, y que de ustedes van a depender precisamente derramar ese amor que es la magia diaria que necesitan nuestros hijos para construir ese mundo que ellos necesitan. Así que tengan una feliz Navidad, que el Señor siempre esté con ustedes y en su hogar, y que abunde el amor, la salud, y que tengan un ambiente de paz, pero sobre todo de amor, y que Dios siga permaneciendo en todos sus corazones. Bye bye, mi gente, muchísimas gracias. Que el Señor, mire, el Señor. Pero tú seguiste hablando, se supone que tengo que parar, dime. ¿Dónde me quedé y qué sigo? Tú lo arreglas.
lo va a arreglar. Bueno, no me saque así. Queremos seguir promoviendo la inclusión, que la inclusión siga durando un año, que sea un año largo, duradero, y que el otro año 2026 también pues sigamos concientizando más a la comunidad para que haya más inclusión, para que haya más empatía y sobre todo unión familiar, porque tenemos que seguir recordando que ese núcleo, esa familia es tan importante para el desarrollo neurológico, para el desarrollo social, para el desarrollo a nivel en todos los ámbitos que un ser humano que tiene una condición, una discapacidad necesita. Así que vamos a seguir trabajando en equipo, en familia, como Francisco lo hace con su esposa, como todos ustedes lo hacen también, y seguir creando más conciencia a un mundo mejor, para que todos podamos seguir cambiando el mundo a favor de las personas con discapacidad. Así que bye bye, mi gente, muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad, Francisco! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año 2026! Amén. Bendiciones. Bye bye. Bye bye, mi gente. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño. Esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.